Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Brian Mateo, Gasterhead Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Pa, Spectra Phantom, Bran 987, Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Tark, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 9. Hasta que me vea obligado a volver. Con el silbato proyectado en una mano, volvió a mirar a sus víctimas, quienes seguían envueltos en el placer del sueño. Toro y Rono se habían arrastrado hasta el saco de dormir de Sapphire, apoyándose en él para descansar. La pequeña había hecho lo mismo en el suyo, pero parecía tener el sueño lo suficientemente pesado como para no despertar cuando ella lo hizo. Su pérdida, supuso. Soplando el silbato, todos salieron disparados de sus posiciones en alerta máxima. Toro escupió una bola de fuego que se desvaneció en el cielo, mientras que, Rono, por otro lado, hizo crecer sus garras y se preparó para atacar a la primera señal. Sapphire era quien más parecía un animal salvaje, con su cuerpo en una posición baja, preparada para saltar luego de casi haber siseado como un gato enojado. La pequeña solo se defendió de forma instintiva con una pantalla de luz, por lo que tendría que darle puntos. Todo fue por motivos prácticos, no porque lo hubiera disfrutado. Claro que no. Estás loco. Tal vez. Sapphire comenzó a moler sus propios dientes en protesta, tal vez debido a la respuesta desinteresada y casi instantánea a su acusación. No podía negar o afirmar dicha acusación. Ni siquiera ha salido el sol. La chica señaló los alrededores con molestia, pateando el suelo para recalcar su punto. Emilia no había revisado el reloj cuando se despertó, pero debería estar rondando alrededor de las 5 de la mañana. Siempre fue de los que se despertó temprano, hasta el punto en que podría disfrutar del amanecer si quisiera. Los alrededores apenas eran visibles, pero estaban en un claro, por lo que no tendrían problemas en absoluto. Solo levántate y brilla, Fi, ya es de mañana. Pudo escucharla maldecir y llamarlo por todo tipo de sinónimos para psicópata, pero terminó por arrastrarse fuera de su saco con pereza. La adrenalina no le duró mucho, lo mismo que a los Pokémon, quienes se tumbaron luego de lanzarle algo parecido a una mirada maliciosa. No es que un hámster o una gallina pudieran intimidarlo o algo parecido, pero les daría puntos por el esfuerzo. La chica se dirigió hasta su mochila y sacó una caja de pastillas. Servían como sustituto para el cepillado de dientes, un objeto popular durante los viajes, solo que su sabor era horrible, incluso si no perduraba por mucho tiempo. Había un spray que se usaba en lugar de una ducha, pero ambos acordaron, por el bien del olfato, ignorar ese producto. Tal vez serían capaces de encontrar algo mejor en la siguiente ciudad. Bien, pequeña, tú también, tenemos entrenamiento. Ralph caminó hasta él mientras se tambaleaba, frotándose los ojos y dejando escapar algo parecido a un bostezo. Estuvo pensando un poco y primero pondría a prueba las capacidades físicas de uno de los Pokémon de primera etapa más débiles. No podría ser tan malo, ¿cierto? Quiero que corras alrededor del campamento hasta que te canses, será bueno estar al tanto de tu límite en cuanto a resistencia y velocidad. El claro era unos 10 metros a la redonda, por lo que la tendría siempre a la vista. Segundo, podremos a prueba tu fuerza física. Tercero, haremos una práctica con la telequinesis y pondremos a prueba cuánto peso y cantidad puedes levantar, seguido de la velocidad y distancia de disparo. Además, averiguaremos si la velocidad de disparo es inversamente proporcional al peso o tamaño. Cuarto y último por ahora, comprobaremos la resistencia de pantalla de luz frente a ataques físicos humanos. Por mucho que no haya visto un arma de fuego, no significaba que fueran inexistentes. Ahora, comienza a correr. Con un asentimiento, su ahora aprendiz comenzó con el primero de los ejercicios. Esto despertó la pregunta que todavía rodaba por su cabeza. ¿Era lo que asumió como ropa, parte de su piel, o una especie de vestido? No se podía decir mucho al tacto, pero tampoco iba por la vida haciendo ese tipo de preguntas. ¿Es eso necesario?
Preguntó Sapire a su lado, todavía malhumorada, pero más despierta. ¿Cómo entrenan a los Pokémon por aquí? El pequeño silencio lo interpretó como que lo estaba viendo como si fuera alguna clase de idiota. Luego comenzó a hablar, tal vez recordando su supuesta amnesia. Principalmente con batallas, o con la repetición de movimientos. Papá dijo que la energía PK residual de practicar los movimientos todavía es absorbida. Pero es apenas una quinta parte de lo que se conseguiría de un ataque enemigo. ¿Eso es todo? ¿Qué más esperas? Se escuchaba casi ofendida, los Pokémon se fortalecen con cada lucha, no es necesario someterlos a entrenamiento físico. Emilia suspiró ante la respuesta. Lo sabía, pero prefirió dar el beneficio de la duda. Confiaban demasiado en su capacidad de luchar y adaptarse, al menos si Sapire era una vara de medir promedio que, por otro lado, si se tenía en cuenta el hecho de que era hija de un científico, obviamente estaba por encima de la media. Bueno, no tenía por qué quejarse, si ellos querían someterlos a una forma de entrenamiento defectuosa, mejor para él, menos problemas a lo largo del camino. Al menos, eso sería si Sapire no estuviera viajando con él. Sí, tendría que educarla un poco en las especies sobrenaturales. Al menos en lo básico, porque sobre Pokémon ella estaba muy por delante de él. Enseñarle que, sin importar las aparentes ventajas que éstas tuvieran, siempre había una debilidad que pudiera explotar de allí. Ayudarla era parte de su trato, sobre no permitir que la mataran. De seguro estás por encima del promedio en conocimiento, Fi, pero sigues estando errada. No tuvo ni que mirarla para saber que quería atravesar su cráneo con los ojos, lo ves desde un punto de vista oficial, supongo. Se encogió de hombros, ni siquiera sabía cómo llamarlo, pero deberías saberlo mejor, no haces mucho trabajo de campo. Emilia cortó sus palabras. Bien podría ser una charla y todo ese asunto, una conferencia para impartir algo de sentido común. O lo que él pensaba que era sentido común, no podía ser tan arrogante como para creer que su método era mejor que uno aparentemente probado y certificado. Además, ¿dónde estaba lo divertido en eso? Que su vida fuera un cúmulo de eventos estúpidos no significa que debería serla así de aburrida. ¿Sabes? Creo que deberíamos hacer una apuesta. ¿Una apuesta? Sonaba muy interesada. No se llamaría fanático de apostar, pero, como se dijo a sí mismo, necesitaba algo para distraer su mente y alejarla de su problema actual de vez en cuando. No quería enloquecer. Además, conocía a personas como ella, y la única manera de que cambiaran su opinión era cuando la realidad golpeaba la puerta. Alabada sea la testarudez. ¿Cuál es tu Pokémon más reciente? Toro. Bien. Desconozco cuánto tiempo permanezca junto a la pequeña, tal vez un mes o dos. Se encogió de hombros y volteó para encararla. Cuando decida que ella es lo suficientemente fuerte para ser libre, veremos quién ha mejorado más durante ese tiempo y con cuál método de entrenamiento. Si el tuyo, basado en aprovechar su fortaleza inherente y capacidad de adaptación para un empuje explosivo, o el mío, enfatizando el control y la capacitación especial. Si el día anterior estaba feliz, ahora mismo se veía eufórica, como si pudiera saltar en el mismo sitio. De hecho, no estaba vibrando allí de pie. Era así de competitiva. Tal vez fue un error, pero ya no podía recoger sus palabras. Bueno, al menos era obvio que se había olvidado del fiasco ocurrido con su padre, lo que podría contarse como una pequeña victoria individual. Tenemos un trato. Toro, vamos a entrenar. Sin siquiera mirar si la estaban siguiendo, o cambiar el pijama, arrastró a la gallina hasta el bosque. El pequeño animal gimió en protesta y misericordia, enviando más miradas asesinas a Emilia. Este solo se encogió de hombros con una sonrisa de burla. Intenta no alejarte. Gritó Emilia y negó con la cabeza, divertido ante la vista. Volteando a ver a su aprendiz, levantó una ceja. La pequeña ya estaba arrastrando los pies, jadeando y avanzando a trompicones. ¿Cuánto había pasado? 5 minutos. Eso fue lamentable. Tacha eso, lamentable era casi un elogio para ese tipo de exhibición. ¿Tenía siquiera oportunidad para ganar la apuesta? Al menos estaba seguro bajo de algo. Uno de los Pokémon de primera etapa más débiles. Solo esperaba que su evolución compensara eso. Pequeña, es suficiente.
La vio acercarse, claramente avergonzada y con una respiración irregular. Tal vez habló con más dureza de la que pretendía, pero ahora era una aprendiz. Olvidemos tu fuerza física por ahora. Avanzaremos con la prueba de telequinesis sobre cuántos objetos puedes hacer levitar al mismo tiempo. Emilia metió la mano dentro de su abrigo y trazó 10 pequeñas agujas, casi imperceptibles. Armas utilizadas por asesinos, los primeros hombres dirigidos Hassan ibn al-Sabah las envenenaban, se acercaban al objetivo y podía considerarse una muerte segura. No había cura, y un solo roce era suficiente para causar la muerte de cualquiera. En sus manos eran solo objetos afilados, así que no importaba si se pinchaba un poco, por lo que extendió la mano y se las mostró a la pequeña. Haz flotar el mayor número posible. Cuando el cuerno se iluminó, vio que una a una comenzaban a cubrirse con el mismo brillo que los platos y la tabla de cortar del día anterior. 6 de ellas se desprendieron de su mano y se acercaron a Ralts. Bueno, supuso que era un límite decente para un Pokémon de primera etapa, así que le hizo una señal para que las regresara. Volvió a meter la mano en su abrigo y las guardó en su bolsillo para hacerlas desaparecer después. Bien hecho. Ahora hazme levitar a mí. Cruzándose de brazos, esperó. Luego de unos segundos se vio envuelto en la misma luz que los objetos que había visto, además de un tirón de su cuerpo. No fue violento o ejercía presión en la parte superior, se sentía casi como estar bajo el agua. Lentitud al mover las extremidades, ingravidez y cierta incomodidad de no tener por completo el control. En lugar de ser un objeto fácil de levantar, sus piernas apenas se separaron del suelo y notaba el esfuerzo que estaba haciendo la pequeña para conseguir este resultado mínimo. Incluso la posición en la que estaba se volvía inestable a medida que lo levantaba. Emilia no era tan musculoso como en el pasado, pero tampoco se consideraba delgado. Sabía que todavía le faltaba crecer, por lo que su peso estaba rondando los 70 kilogramos. Ahora, ¿cuál sería su límite? Lo correcto sería, por ahora, descartar cualquier cosa que superase los 50 kilogramos solo para estar seguros, con un máximo de 6 objetos en total. Estaba bien, solo hacía falta una prueba más. Agarrando una roca, además de sacar una de las agujas escondidas en su abrigo, le hizo una señal a Ralts para que las elevara con la telequinesis. No se veía cansada, al menos más allá de lo físico luego del entrenamiento, por lo que podrían seguir así un poco más. Arrójala lo más rápido posible. Con un asentimiento, el cuerno de la pequeña se iluminó más de lo normal antes de que los objetos salieran disparados. La roca y aguja golpearon un árbol a la distancia en lo que fue un parpadeo, sin ninguna diferencia en el tiempo de vuelo, así que podía descartar el peso o tamaño como una variable, al igual que la cantidad. Con respecto a la velocidad, no podía hacer estimaciones exactas, pero su experiencia como tirador le servía un poco. Si tuviera que calcular, era alrededor de unos 70 metros por segundo, más rápido que una flecha estándar, pero muy por debajo de una bala. Un humano podría esquivar, pero tendría que tratarse de un luchador experimentado, y no habría dudas de que un Pokémon no tendría problemas en evadir. Con una señal le dio una orden a la pequeña para que tomara un respiro. Con respecto a la telequinesis, supuso que era un éxito. Ninguna de sus espadas, bueno, tacha eso, ninguna de las espadas que podía proyectar actualmente pesaba más de 50 kilogramos. 6 dagas a 60 metros por segundo matarían a cualquier humano, y si el brillo que los cubría era una indicación, estaban cubiertas con energía PK para ser usadas contra los Pokémon. Emilia negó con la cabeza y frunció el ceño. Tampoco iba a sobreestimar a su acompañante por ahora. Sí, era una habilidad útil, pero no podría usarla abiertamente, descubrirían su taumaturgia o sería encarcelado por homicidio, además de otro problema subyacente. No pensaba permanecer con Ralts, así que, tras separar caminos, estaba el inconveniente de revelar sus secretos. El hecho de que pudiera comunicarse mentalmente dejaba en duda si podría enviar imágenes, por lo que asumiría que era posible. Si Emilia fuera un entrenador, conseguiría un registro de cada Pokémon tipo psíquico capturado, se podría aprender mucho. Pequeña, pantalla de luz. Emilia regresó hasta su saco de dormir y agarró la espada. Descansaba junto a este, al alcance de su mano y listo para desenvainar.
La reforzó, solo para estar seguro. Hasta ahora no ha tenido que hacer mucho mantenimiento más allá de una ronda de alteración, y preferiría que siguiera así. Al menos ya no dolía cada vez que utilizaba sus circuitos mágicos. Un paso a la vez. La barrera cuadrada que parecía vidrio se sostenía frente a Ralts. Definitivamente se veía frágil, pero que pudiera detener a ese Viper revelaba la efectividad del movimiento. ¿Crecería con el tiempo, o existía uno mejor que podría reemplazarlo? Lo mejor era ir con el principio de que, si existía, siempre habría algo mejor. Preparando su postura, lanzó el primer golpe cuando pensó que la pequeña estaba completamente lista. La espada impactó y, en definitiva, fue como golpear un cristal antibalas, tanto en la forma en la que el arma hizo contacto como con el hecho de que no hubo un solo rasguño. Lo volvió a intentar en el mismo lugar, solo que esta vez, casi de forma imperceptible, se escuchó el sonido de una grieta. Agachándose, examinó la defensa. Solo pudo sonreír con ironía. Hubo daño, sí, pero no estaba seguro de si debería catalogarlo como tal, pues tenía el tamaño de una uña. A pesar de que Pantalla de Luz no era tan efectivo contra el daño puramente físico, los golpes de Emilia apenas se hacían mella. ¿Cuántos necesitaría para romperlo? Al menos, si tenía que ser positivo, no sería necesario, porque flanquear sería mucho más efectivo para lidiar con esto. Antes de que despidiera la defensa, sacó otro puñado de agujas y le ordenó que elevara la mayor cantidad. En lugar de 6, esta vez solo fue capaz de una, lo que no era malo por sí. Una defensa con la capacidad de seguir atacando. Podría ser mejor, pero no se iba a quejar. Creo que podemos terminar con el entrenamiento. No uno muy bueno, de todas formas. La pequeña despidió la pantalla y regresó la aguja a su sitio. Podemos concluir que tu capacidad física es lamentable, no es ni siquiera necesario probar tu fuerza para saber que es incluso inferior a la de un humano. El golpe contundente la hizo bajar la cabeza avergonzada, al menos la telequinesis pasó la prueba y puede considerarse satisfactorio, junto a la capacidad protectora de Pantalla de Luz frente a objetivos humanos. Tenía un poco de idea de lo que debería ser, era obvio. Fortalecer la telequinesis, practicar su puntería, mejorar su tiempo de reacción para Pantalla de Luz, intentar incrementar su capacidad física y, como era de los Pokémon inteligentes, martillar estrategias en su cabeza. Todo iba a ser un dolor de cabeza, además de avanzar a paso de tortuga. Sería como entrenar a un niño, la experiencia de todas las armas a su disposición le informaba que comenzar con algo pesado sería contraproducente. Paciencia y hábito, esas eran las claves. Sí, fácil. Tal vez no debió hacer esa apuesta. Sacudiendo la cabeza, Emilia volvió hasta su saco. Tendría que encargarse del desayuno y del huevo, además de que lo mejor era salir con tiempo. Entre menos noches pasara dentro de un bosque era mejor para su salud, tanto mental como física. Dwight suspiró con pesadez. Ni siquiera se habían adentrado en el bosque y ya quería volver a casa y arrojarse en la cama, esperar que se pudriera el mundo sin tener que participar. Pero no, le estaban pagando por estacionarse en la entrada e interrogar a quien entre y salga, al menos por el día de hoy, luego podría comenzar la búsqueda y poder colarse hasta Ciudad Férrica. Desgraciadamente, no todo podía ser así de fácil. Su actual objetivo de interrogación estaba solo a unos minutos de reclamar un puñetazo. No dejaba de despotricar, dándole a él sus quejas en lugar del maldito buzón de sugerencias. Los ciudadanos se quejaban de que no había uno, pero, cuando lo pusieron, todavía fueron directamente a él o cualquier pobre idiota a quejarse. Tenían el puto buzón, por amor a Arceus, úsenlo. En todo esto se van mis impuestos. Podía apostar que el imbécil ni siquiera pagaba impuestos. Con la moda actual de las apuestas ilegales entre los entrenadores, el dinero cambiaba de manos sin que nadie se enterara. Y tenía el descaro de quejarse sobre los impuestos, el pequeño ratata. Ese solo díganos si ha visto algo extraño últimamente y lo dejaremos en paz. Intervino Vergil, de seguro sintiendo la inestabilidad de Dwight. Algo extraño. Un idiota me noqueó hace días, dejándome para morir dentro del bosque. ¿Dónde estaban ustedes? Bebedores de impuestos. Inhala, exhala. No mates a los civiles, no importa lo molestos que sean.
Es ilegal, repitió para sí mismo como un mantra. Vergil logró manejar al entrenador de camiseta amarilla, prometiendo que encontrarían al individuo que lo arrojó la roca y lo encarcelarían, que llovería sobre él todo el peso de la justicia y otras tonterías. Que se joda la entrada, iban a ir al bosque, ver qué demonios estaba pasando y luego largarse. El asaltante de ese chico, si fuera por Dwight, le daría una medalla al que noqueó a ese imbécil. Vergil gritó cuando el entrenador se marchó pisoteando, nos vamos de aquí. Saca nuestras mochilas de la maleta. ¿No deberíamos terminar con el interrogatorio? Preguntó, pero fue a obedecer. ¿Qué podemos sacar de los entrenadores? La estación quiere que solucionemos la pequeña e insignificante migración. Escupió con desdén, así que vamos a hacer eso. Y entre más rápido solucionara el problema, más rápido podía desviarse hasta Ciudad Férrica. Joseph Stoney tenía muchas respuestas que dar, y realmente dudaba que las diera. Admitía ser cómplice de los asaltantes al entregar su tecnología para que la usen libremente, o confesaba al mundo que no era tan inexpugnable como les hacía parecer. Cualquiera de las dos lo perjudicaba. Dwight fue sacado de sus pensamientos por el sonido de su celular. Claro, estaban de moda los Pokégear, pero no tenía ningún uso para ellos. Vio quién lo estaba llamando y lo encontró oportuno, tal vez le dijera qué más había aprendido con respecto a la energía infinita de las varas aturdidoras. Dwight, ella habló antes de que pudiera siquiera saludar, la lanza aturdidora desapareció. ¿Sabes? Me pregunto si nos darían una medalla por noquear personas. Dijo Sapphire repentinamente. Si Emilia no hubiera estado acostumbrado a charlas completamente aleatorias con seres de capacidades mentales inestables, se habría sorprendido por la declaración. Pero alguien que fue un contraguardián y se codeaba con otros de ese tipo, no había problema. Supongo que te refieres a los cazadores furtivos. Ella asintió ante la respuesta desinteresada. Desde el momento en que entraron al bosque Petalia, los instintos de Emilia se mantuvieron afilados. Sería imposible olvidar la experiencia de su primer senderismo a través de la isla. Esconderse y esquivar en cada ocasión, teniendo cuidado con cada cosa que oliera diferente, porque de seguro su sangre era como un faro en la oscuridad para las criaturas. Esperaba que no tuviera que repetirse en lo más mínimo. Siendo sincero, fue completamente diferente a como había sucedido todo en el pasado. Seguro, no lo recordaba, pero sabía que no existían animales normales que pudieran ponerlo en un estado tan alterado como lo hicieron los Pokémon. Apreciaría las nuevas experiencias de no ser porque podrían costarle la vida. Su guía, la chica salvaje, experta en la fauna local, explicó que, siempre y cuando no se adentraran al bosque, lo que significaba ignorar el lado oeste y permanecer en el camino trazado, solo encontrarían Pokémon de primera etapa. Entre más profundo entrarán, más fuertes eran los Pokémon, hasta el punto en que había matanzas literales por el territorio debido a líderes de manda extremadamente celosos y criaturas solitarias. En consecuencia, los más débiles eran expulsados hasta estar cerca de los caminos. Esto estaba bien con Emilia, y por ahora se cumplió al vislumbrar un Slacod reposando en una rama. Ambos se detuvieron y le apuntaron con la Pokédex. Nombre: Slacod. Especie: Gandul. Evolución: Vigoroth. Etapa anterior: N/A. Tipo: normal. N regional: 037. N nacional: 287. Habilidades: ausente. AB. Oculta: N/A. Peso promedio: 20,0 kilogramos. Más pesado registrado: 24,0 kilogramos. Altura promedio: 0,75 metros. Más alto registrado: 0,8 metros. Grupo nuevo. Campo: género promedio: masculino, 50%. Femenino, 50%. Hábitat: campo. Entrada: a Slacod le late el corazón una vez por minuto. Ya puede pasar lo que pase, que este Pokémon no mueve un dedo. Está todo el día holgazaneando. Es muy raro verlo en movimiento. Biología: como se mueve tan poco, necesita muy poca comida. De hecho, la única toma que hace al día la componen un puñado de hojas que ver más. Esa cosa, casi incapaz de moverse, era la etapa anterior de Vigoroth.
Como siempre, el mundo tenía un sentido del humor un tanto retorcido. La criatura estaba a la vista de todos, no sería sorpresa que alguien le arrojara una Pokéball y simplemente lo capturara. Aunque, tal vez era demasiado activo cuando estaba despierto. Existían especies fantasmales que dormitaban la mayor parte del tiempo, pero, al ser perturbadas, lo mejor era ayudarlos a cavar la tumba. Sin darle más importancia al tema, ambos se retiraron y siguieron con lo suyo. Sapphire, como si una bombilla se hubiera encendido en su cabeza, preguntó repentinamente. ¿Por qué hiciste la aclaración? Por nada. Ella lo miró fijamente, pero Emilia continuó con los ojos fijos en el frente. Se aseguró de que el huevo no se cayera del portahuevos que compró en Petalia, una serie de correas que se podía atar perfectamente a la mochila, aunque podía usarse sin esto, como un portabebés. Al principio consideró trazarlo, pero no podía vivir de proyección, sus reservas no se cargaban lo suficientemente rápido y en cada esquina podría haber una pelea. ¿Qué haría si, repentinamente, había un ataque terrorista en la ciudad? Según Sapphire, ese tipo de cosas nunca sucedían, pero no podía tomarle la palabra a alguien que nunca visitaba una ciudad. ¿Atacaste a otra persona? Presionó el tema. No. Era obvio que no estaba picando el anzuelo de la muy obvia mentira. Tampoco es que importara mucho, no se consideraba un buen mentiroso y no puso esfuerzo en intentar convencerla de lo contrario. Al final, no podía probar que había arrojado una roca y noqueado a uno de los tantos esclavistas. Pensándolo bien, estará muerto. Lo dejé tirado en el bosque, se encogió de hombros, tampoco es que importe, si tiene algo de suerte sobrevivió. Siempre me he preguntado, decidió cambiar de tema antes de que se fuera por la tangente o, en este caso, sus posibles antecedentes penales, cómo funciona el ciclo de la flora. Es fácil. De inmediato intervino Sapphire con voz resonante de orgullo, sin saber que mordió un anzuelo, es todo gracias a los tipo planta y tipo insectos. Es común verlos trabajar en los bosques, ya sea fertilizando, eliminando malas hierbas, plantando semillas y muchas otras cosas. Hacen trabajo de jardinería. Eso no se lo esperaba. Si era sincero, creía que tal vez recurrirían a algo mucho más místico. Si podían destruir un bosque con un movimiento, ¿por qué no reconstruirlo? Tal vez se basaban en el clásico principio de que la destrucción era mucho más fácil que la creación. Estoy decepcionado, creo que es la palabra correcta. Agregó al final. ¿Por qué? Esperaba que tal vez usaran la energía PK, en especial si tenemos en cuenta que son capaces de destruir un bosque en una pelea. Se preguntó, entonces, ¿qué tan extrema sería una lucha entre dos Zoroark o dos dragones? No creía que plantar semillas serviría para mantener los bosques intactos, y el hecho de que haya una lucha diaria no ayudaba a la preservación de la flora. Ah, eso también. Sí, también, ayuda mediante un crecimiento acelerado. De hecho, entre más Pokémon de tipo bicho y planta haya en un bosque, tiende a ser mucho más saludable y espeso. Estuvo tentado a mencionar que tal vez debió decirle eso desde un principio, pero prefirió callar. Para ella eso era conocimiento común y algo normal, pero, en su caso, todo resultó mucho más extraño. Si podían expandir la naturaleza a tal velocidad, ¿por qué permitieron que los humanos robaran su territorio? Muchas especies pudieron coordinarse para una reconquista y nada podría ser la población humana. Más aprendía, más extraña se volvía la isla. Sin nada más que decir entre ellos, Emilia se permitió que sus sentidos vagaran por los alrededores. A diferencia de lo que ocurrió durante la noche, era capaz de escuchar los ruidos de la naturaleza. Aves cantando, el movimiento de los arbustos y las hojas. Su nariz captaba algunos de los Pokémon que los rodeaban, pero ninguno se acercaba lo suficiente como para resultar una amenaza, esto gracias a sus propias criaturas. Se conformaban con ser espectadores. Todo era tan pacífico. ¿Cuándo fue la última vez que pudo relajarse de tal manera? Estaba en una trampa mortal, no podía negarlo, pero al menos se le permitía andar a su propio ritmo. Sin órdenes, sin controlar su cuerpo, sin objetivos más allá de recuperar sus memorias esparcidas por la isla, sin derramamientos de sangre que no fuesen en defensa propia, nada de explosiones o asesinos.
Solo él, una niña molesta, criaturas domesticadas y la naturaleza así se sentían unas vacaciones. Emilia no era capaz de recordar la última vez que tuvo un descanso verdadero. Cuando llegó a la isla tuvo que sobrevivir, cuando se encontró con el profesor tuvo que estudiar en tiempo récord, en la ciudad estaba demasiado tenso y alerta, luego el caso de los cazadores furtivos otra vez. Ayer solo cocinó la cena y hoy, después de probar las capacidades de la pequeña, solo estaban caminando. Caminaba sin nada que lo apresurara, solo protegiendo a la hija del profesor en lo que sea que estuviera haciendo y poco más. Incluso sin sus recuerdos completos, su trabajo como contraguardián incluía cosas mucho más turbias y peligrosas. El hecho de poder cambiar de aires se sentía bien, a pesar de que su cuerpo no estaba muy feliz de estar sin hacer algo productivo. Esperaba poder acostumbrarse a la sensación, al menos. Te ves demasiado relajado para alguien que estaba loco por entrar a un bosque, comentó Sapphire con una sonrisa descarada. Decidió ignorar la provocación abierta solo porque estaba de buen humor. Todavía se hallaba alerta por los alrededores, pero al menos el camino era medianamente seguro, y el hecho de que 3 Pokémon estuvieran viajando con ellos ayudaba a disuadir a los atacantes. Simplemente estoy disfrutando de unas merecidas vacaciones. ¿Vacaciones? Oh. ¿Recordaste algo? Parecía genuinamente alegre de preguntar eso. Solo otra corazonada. Supongo que era el tipo de persona que nunca tuvo tiempo para sí mismo, corriendo de un lugar a otro. Evitó deliberadamente llamarse a sí mismo un adicto al trabajo para no traer los recuerdos del día anterior. Era obvio que el profesor no se tomaba un descanso. Tampoco podía ir decir que algo, una fuerza superior, lo obligaba a realizar tareas desagradables, posiblemente iría a la policía para exponer la esclavitud en su nombre, y no estaba como para dar explicaciones mundanas que puedan cubrir la contrafuerza. Pero ahora esto se siente como vacaciones. Incluso después de ser apuñalado por un Vigoroth. Ahora que lo mencionaba, todavía le dolía un poco el abdomen, pero, si tenía que ser sincero, las vallas ayudaron mucho a contener el sangrado y luego un pequeño parche bastó para no morir. ¿Por qué no ir a un hospital? Porque no tenía el dinero. El precio estaba por las nubes, al menos si quería conservar algo en caso de emergencia, pero el sistema, a la altura de sus expectativas, al parecer. Lo he pasado peor, viviré. Pero sí, incluso una puñalada puede considerarse parte de las vacaciones. En especial cuando es común ser mutilado, casi agregó. A pesar de haber omitido la parte más sangrienta de la declaración, recibió una mirada que lo declaraba como loco de atar. Estaba acostumbrado a esos ojos, pero cuando hacía otro tipo de estupideces, no simplemente por confesar que ser apuñalado solo se consideraba algo tan niño que cuenta como parte de una estadía vacacional. Bueno, tal vez sí estaba mal de la cabeza. Solo ignora al amnésico. Me dices que es común para ti ser apuñalado y solo quieres que haga como que no escuche nada. Oye, ¿no me escuchas recordarte que nuestro primer encuentro fue contigo semidesnuda, o sí? En el momento en que el rostro de Sapphire comenzó a hervir dibujó una sonrisa que cubrió rápidamente con una mano. Oh, parece que no lo he olvidado. Verla ruborizada e intentando buscar las palabras para arremeter se sentía nostálgico, tanto que su sonrisa de burla fue reemplazada por una un poco más suave. Todavía tenía pequeños visajes de la chica de cabello negro, y debía decir que Sapphire y ella eran un poco parecidas. ¿Quién fue para él? Era difícil de decir, la recordaba con demasiado cariño que incluso contradecía su declaración de que fue un solitario toda su vida. Sea lo que sea, podría recordar un poco más con ella allí, y no le molestaba quedarse un poco más antes de, posiblemente, volver a quedar atrapado en su maldición. Te desafío. Una silueta saltó desde atrás de uno de los árboles, arrojándoles una proclamación que no llegó a terminar. Emilia, gracias a todos sus años de experiencia, reforzó su cuerpo en menos de un parpadeo y fue mucho más rápido que las palabras, lanzando una patada directo al pecho del aparecido incluso en una posición tan incómodo y con equipaje. El cuerpo impactó con el tronco, dejando escapar un grito ahogada, pero el antiguo contraguardián desenvainó la espada y la dirigió al cuello del agresor. Mirando al atacante, Emilia levantó una ceja.
Era un adolescente delgado que vestía una camiseta verde sin mangas, pantalones negros hasta las rodillas y zapatillas. El sombrero de paja yacía a un lado, haciendo compañía a una red para atrapar insectos. Insectos normales, no las monstruosidades de la isla. Era un cazador furtivo. ¿Contrataban personas así de jóvenes? Pensándolo bien, muchas organizaciones ilegales utilizaban mano de obra adolescente o infantil. ¿Quién sospecharía de un niño? Pocos lo harían, así que el chiquillo podría abrirse paso en muchos círculos, ganar la confianza y luego apuñalar por la espalda. Tal vez eso era lo que estaba pasando, utilizaban adolescentes para hacerlos pasar por entrenadores y atacar a las víctimas. Podría explicar por qué nadie se defendió de ellos, habían bajado la guardia. Emilia frunció el ceño. ¿Qué hacer? El chico lo miraba con evidente miedo en sus ojos, haciendo todo lo posible por ignorar el hierro afilado que esperaba a centímetros de su tráquea. Al menos tenía algo de suerte, no se estaba ahogando en su propia sangre solo porque Sapphire estaba presente, y no rompió sus costillas porque pudo arriesgarse a dañar el huevo si se movía demasiado. La chica parecía igual de sorprendida que él, mirando entre el adolescente derribado y Emilia. La confusión no pareció durarle demasiado, porque exclamó: ¿Qué estás haciendo? Emilia casi dejó caer la espada por la sorpresa. ¿Qué le pasaba a esa chica? Casi son atacados por sorpresa y ella simplemente le grita por defenderlos a ambos. Tal vez era ese tipo de mujer. Sí, lo más probable era que ella quisiera hacerse cargo del agresor por sí mismo. Incluso así, no es que tuviera que gritar de esa forma o tal vez se conocían. ¿Y si el chico era alguna especie de amigo? Emilia tuvo ganas de reír por el pensamiento. Se escuchaba ridículo incluso en su cabeza. Esta chica era una solitaria, era imposible que tuviera algún amigo. Solo me encargo de una amenaza. ¿Amenaza? Dijo tanto Sapphire como el chico, pero fue él quien, habiendo encontrado su valor en algún lugar, continuó. Solo quería desafiar a alguno de ustedes a un combate Pokémon. Oh. Así que con que eso era. Un combate Pokémon, sí claro, tenía perfecto sentido y por un demonio que algo de eso tenía sentido. ¿Qué clase de idiota salta desde atrás de un árbol, en un bosque repleto de Pokémon, solo para desafiar a un combate? Estaba gritando a los cuatro vientos que quería ser asesinado. Emilia suspiró. Bueno, al menos la situación no podía empeorar, ¿o sí? Que nadie se mueva. Gritó la inequívoca voz de Dwight. Emilia giró la cabeza lentamente solo para ver al oficial de policía que lo había interrogado, solo que esta vez iba acompañado de Arcanine y otro hombre, quien tenía un Migtina. Y los Pokémon le estaban gruñendo. Solo su maldita suerte. No importa cómo luzca, comenzó a defenderse, esto no es lo que parece. Estoy en un bosque repleto de criaturas peligrosas y saltó desde atrás de un árbol. Ya estoy lo suficientemente paranoico como para agregar desafíos aleatorios de fanáticos de la batalla y sus monstruos de bolsillo. El chico asaltado fue espantado por Dwight y el recién nombrado Vergil, argumentando que ellos se harían cargo de todo. Quiso protestar, pero el hecho de que el detective estuviera de mal humor y que lo expresara con una cara de matón de la mafia ayudó a disuadirlo. Era lo mejor, entre menos personas estuvieran aquí, siempre era más fácil vender la historia, en especial si no había oposición. Emilia se pellizcó el puente de la nariz. Realmente, ¿cómo esperaban que tratara a una persona que saltaba hacia ellos en mitad de un bosque? ¿Querían que les sirviera té y galletas? Tenían que estar agradecidos de que no lo mató y se deshizo del cadáver, por muy tentando que estuviera. Es una vieja costumbre. Respondió Dwight con la misma exasperación que él. Claramente tampoco le gustaba, cuando haces contacto visual con un entrenador en las rutas, cuenta como un desafío automático. ¿Son idiotas? La pregunta de Emilia se ganó en ceño fruncido de Sapphire, además de una risa nerviosa de Vergil y la clara aprobación de Dwight. ¿Qué más podía decir? Era estúpido. Luchar aleatoriamente en bosques y áreas aisladas donde podrían atraer algo mucho más grande y peligroso hacia su posición. Nadie tenía sentido común. Podían llamar la atención de una manada muy territorial, lo que solo podría terminar en desastre. La asociación lo acepta o, masculló el detective, para ser más preciso, promueve las batallas.
Escupió lo último con desprecio. Emilia levantó una ceja ante eso. ¿Cómo pueden promover las batallas? Había varias maneras, cierto, pero se había demostrado que su sentido común no servía aquí. Tal vez debería buscar un mapa del mundo cuando llegase a la ciudad, al menos quería tener una idea de cuál era el continente más cercano al que ir. Deseaba que fuera hacia Europa tal vez en otro momento, no parecía importante. Pensándolo bien, ¿qué harían si el entrenador se negara a reconocer la estúpida regla del contacto visual? ¿Lo atacarían de todas formas? Teniendo en cuenta que les pagaban por acumular victorias, era una muy alta probabilidad de que ocurriera. Casi parecía bandidaje, solo que legal, aprobado por las masas e impulsado por una rama del gobierno. A través de una aplicación del Pokégear. Esta vez comenzó a hablar Sapphire. Antes de un desafío, los entrenadores sincronizan sus Pokégear a través de la aplicación oficial de la asociación, de esa forma es imposible engañar sobre quién gana o quién pierde. Bueno, Emilia tuvo que reconocer que era un buen producto para evitar el fraude, y también una buena forma de espiar a los entrenadores. Registros de todas sus batallas, de esa forma conocían el crecimiento de uno de sus activos y no sería difícil deshacerse de él si se volvía rebelde. Al menos Emilia solo se encontraba registrado como entrenador por apenas unos días, y la pequeña no figuraba en ningún registro al encontrarse todavía en estado salvaje. Oh, todavía recuerdo cuando lo anunciaron. Agregó Vergil, de hecho, la asociación paga a los entrenadores cuando consiguen cierto número de victorias. ¿Les pagan por pelear? Emilia preguntó de forma automática. Bueno, sí. De hecho, entre más victorias acumules como entrenador para la asociación, mayor será la recompensa. ¿No es eso genial? Intervino Sapphire. Bueno, en teoría, era bueno. Entrenabas criaturas, luchabas sin riesgo físico, ganabas y te pagaban por ello. Era perfecto, demasiado perfecto como para ser verdad. ¿Cuál era su objetivo final? Si pensaba de forma simple, no sería difícil adivinarlo. Cada vez que un Pokémon ganaba, se hacía más fuerte, adquiría más experiencia y conciencia de la batalla. El hecho de que la asociación posea registros de todo esto apuntaba a que querían reunir a la mayor cantidad de criaturas fuertemente entrenadas, los que estaban en la cima y se destacaban de entre todos los combates. ¿Qué ganan con esto? Decidió preguntar a Dwight, el único realista. No creo que sea caridad. El oficial se rió por primera vez desde que lo vio, pero era más cerca de una carcajada de desprecio que una divertida. Definitivamente no le gustaba la asociación, y tendría que presentarlo a LeBlanc si tenía la oportunidad. Las personas cuerdas deberían permanecer unidas. El dinero vuelve a ellos, además de a sus asociados. ¿Quiénes crees que se benefician de la venta de productos para los Pokémon? Pociones, repelentes, Pokéballs y cualquier objeto que te ayude en tu viaje. Son tanto accionistas como quienes cobran los impuestos. ¿No debería ser ilegal? Si ellos cobraban los impuestos, además de contar con acciones en muchas empresas importantes, no era como dispararse en el pie. Claro, podrían ganar dinero al doblar las reglas, cosas como ahogar en impuestos a la competencia, no pagarlos ellos mismos y muchas otras cosas. Pero la economía terminaría por verse afectada. El monopolio nunca era algo bueno, en especial cuando los gobernantes participaban en él. Tú lo has dicho, debería. Pero supongo que su interés en los entrenadores no termina allí. Está lejos de hacerlo. O los utilizan para la publicidad, así como en la mayoría de coordinadores. También se mencionó en aquel comercial. Supongo que tendré que investigar, o se unen a su pequeño ejército privado. El rostro sereno de Emilia se rompió ante la última declaración. La asociación tenía un ejército privado. ¿En qué demonios estaban pensando? Todo un batallón de individuos con esas cosas. Aceptaba que la policía se viera obligada a tenerlos. Los criminales no iban a dejar de usarlos, en especial por lo baratos que eran. Pero armar un ejército. ¿Contra qué estaban luchando que necesitaban un ejército de criaturas? Lo peor era que tenía completo sentido. Los Pokémon crecían en combate, no era necesario pagar a un profesional para adiestrar e impulsarlos, simplemente dale una criatura a un idiota al azar, un par de años y volvía con un monstruo literal que podía destrozar una ciudad.
Luego, como el individuo tenía la cabeza llena de sueños, podrían manipularlo sin mucha dificultad. Jefe, Vergil suspiró con pesadez, si hablas del alto mando, no creo que llamarlo ejército privado sea correcto. ¿Alto mando? Emilia preguntó de inmediato. Son los mejores entrenadores de Oyen. Sapire respondió, derramando emoción, son reunidos por la asociación y están bajo sus órdenes. Lo mismo sucede con los líderes de gimnasio. Un grupo de individuos que han entrenado mediante combates reales, comenzó Emilia, elegido de entre lo mejor de lo mejor, contratados por una rama del gobierno de dudosa reputación para cumplir única y exclusivamente sus órdenes. ¿Conoces la definición de ejército privado, Fi? Emilia ni siquiera se molestó en disfrutar el hecho de haberle indignado. Estaba más concentrado en pensar qué hacer a partir de ahora. Dwight no podía tocarlo sin comprometerse legalmente, por lo que no le molestaba estar en presencia del oficial, al menos más allá de molestarse por perder el tiempo. Pero no podía pensar lo mismo con respecto a los líderes de gimnasio o al dichoso alto mando. Si algo sabía, era que los ejércitos privados actuaban siempre en operaciones negras. Pensándolo un poco, LeBlanc no llegó a negar su acusación con respecto a la asociación y el hecho de que podrían barrerlos a ambos por debajo de la alfombra si hablaban de más. Lo consideró como parte un chiste que disfrutaba, pero si la asociación tenía su equivalente a paramilitares, posiblemente no fue solo una broma. Lo que llevaba a preguntarse, ¿qué tanta influencia, poder político y económico tenía esa mujer para evitar ser barrida por debajo de la alfombra? Emilia suspiró. Al menos tenía un plan de acción, y era, si no aceptar la oferta, por lo menos congeniar lo suficiente con LeBlanc. El flagrante desprecio de Emilia por la asociación había despertado alguna especie de interés de la mujer, porque, si Sapire y Vergil eran la norma, nadie veía con malos ojos sus acciones. Si asociarse con ella le ayudaba a quedar cubierto de la influencia de la asociación, entonces lo haría, porque, malditos los cielos, los dioses y todo lo divino, era obvio que, en algún momento, antagonizaría a la asociación lo suficiente para quererlo muerto. Bien, entonces, ¿qué pasa a partir de ahora? Preguntó Emilia, actué en defensa propia al percibir una amenaza, además de hacerlo en proporción a dicho riesgo sin daños permanentes al objetivo incluso si utilicé una espada, no hay ley contra el porte de armas blancas, en especial fuera de las ciudades. El detective ni siquiera se molestó en corregirlo, solo suspiró y negó con la cabeza, como si tuviera una creciente jaqueca. Definitivamente un trabajo que le generaba demasiado estrés. Porque tengo la sensación de que serán una espina clavada por mucho tiempo. Emilia tuvo la decencia de no reírse en su cara. También tenía el presentimiento de que se encontraría con este hombre en diversas ocasiones, en especial porque ya tenía unos cuantos esqueletos en el armario. Estaba seguro de que la búsqueda de los zafiros lo obligaría a otras acciones menos que legales, y que esta persona estaría presente en algunas. De todas formas, continuó Dwight, no tengo tiempo para tratar con ustedes. Lo que dijo el jefe. Parece que hay movimientos extraños de los Pokémon al este del bosque. Emilia no pudo hacerlo callar antes de terminar, y solo maldijo por lo bajo. Perfecto, simplemente perfecto. Otra distracción más en el camino. Y si la cara de Dwight era algo, estaba planeando una reprimiendo al detective novato por ir soltando los problemas de la policía como si nada. Movimientos extraños. El interés de Sapire se disparó. Dwight y Emilia suspiraron. Según los reportes, los Pokémon han estado reuniéndose más al este. Informó el novato, nadie sabe la razón, pero ha habido quejas y nos enviaron a investigar. Gracias Vergil, ¿por qué no le ofreces tu placa y que haga tu trabajo? Vergil se encogió ante el insulto mientras Emilia buscaba las palabras con las que convencer a Sapire de que esto era asunto de la policía y no tenía nada que ver con ellos. Por supuesto que no iba a funcionar, pero nadie podría decir que no lo intentó. Aunque fue un placer, comenzó Emilia, renunciando al subterfugio y yendo directo al grano, Fi y yo tenemos asuntos que atender en Ciudad Férrica. Dwight, sabiendo lo que intentaba, le regresó la espada sin discusiones. Era obvio que el hombre quería sacarlos de su cuello para hacer su trabajo, por lo que dejaría que Emilia se encargara. El antiguo contraguardián acomodó su mochila y comenzó a caminar, rezando para que Sapire lo siguiera sin quejas.
Podía intentar arrastrarla, pero cuando recordaba que cargaba a Rono como si nada, sabía que entrarían en una competición de fuerza casi pareja. Su cooperación era el único método para avanzar, y por supuesto que no sucedió. ¿Por qué irnos? ¿Es posible encontrar algún Pokémon raro si nos dirigimos al este? No. Odiaba su vida. Eran vacaciones, claro, y cuidar mocosos era mucho más fácil que trabajar para Alaya, pero no significaba que tenía que gustarle. ¿Por qué hacer su misión de niñera más difícil? Porque, tal vez lo hayas olvidado, los Pokémon más peligrosos se encuentran en el interior del bosque. Si crees que sobreviviremos solo con una gallina, un hámster y la pequeña, necesitas reevaluar tus probabilidades. Los tres, que hasta el momento se mantuvieron lejos de la atención, se ofendieron en distintos grados. No era nada personal, pero cuando había dragones literales, no quería correr riesgos. Primero intentó apelar a la lógica, sabiendo que era estúpido. Si alguien era consciente de que la lógica no funcionaba con ese tipo de personas, era él. Pero, como decía el adagio, la esperanza siempre sería lo último en perderse. Yo puedo guiarnos. Contrarrestó, he evitado muchos Pokémon de última etapa mientras hacía trabajo de campo con papá. Aunque iba a contestar, Emilia cerró la boca de inmediato. Lo tenían allí. Ella era una experta en todo el asunto y él el novato. Estuvo haciendo exploración durante mucho tiempo, por lo que debería ser capaz de evitar que la maten. Lo más sorprendente, desbarató su lógica. Hora de probar otro enfoque. Habrá trabajo oficial en progreso, así que lo más probable es que el área sea acordonada por la policía para evitar que los civiles se lastimen. Apelar a la ley. Ni siquiera sabía si lo iban a hacer, pero no tenía por qué ser completamente verdad. Con que los detectives lo apoyen era suficiente para hacerla retroceder, esperaba. Bueno, Vergil rascó la parte posterior de su cabeza, no tenemos pensado acordonar nada, no es que sea una operación o algo así. Emilia y Doug le arrojaron miradas de muerte al idiota. No podía entender una indirecta. ¿Qué tan difícil era cerrar la boca y hacerla creer que no podría ingresar? ¿Lo mataría cooperar? ¿O es que el hombre no podría mentir ni para salvar su vida? Al final, Vergil retrocedió lentamente mientras se reía con nerviosismo, murmurando antes de alejarse. Creo que llamaré a la estación eso solo para informar. Los dos únicos hombres cuerdos suspiraron al unísono, antes de palmear sus rostros. Era como si la vida tuviera el único propósito de patearlos cada vez que se presentara la oportunidad. ¿Siempre es así de inconsciente?, preguntó Emilia. No tienes idea. ¿Qué hay de ti? ¿Siempre es así de entrometida? ¿Quién crees que nos llevó a la guarida? Los hombres volvieron a suspirar y negar con la cabeza. Reconocieron cuando alguien estaba tratando con un problema hecho persona. Sapphire no era tan molesta, pero demostró que metería la nariz en los problemas de otros si eso incluía a los Pokémon. Era entrañable, hasta cierto punto, que se preocupara por las criaturas a las que todo el mundo esclavizaba. Pero, por amor a cualquier deidad que adorasen en la isla, que no hiciera el trabajo de Emilia más difícil. Te compadezco. Dijeron en sincronía. Notas de autor. Reflexiones del capítulo. Otro capítulo tranquilo, solo que esta vez un poco de world building, contexto con respecto a los entrenadores y la asociación desde el punto de vista de Dwight y Emilia, y poco más. Alrededor de 80.000 palabras y todavía no estamos en Ciudad Férrica ni Sapphire ha conseguido la primera medalla. Tal vez debería acelerar el ritmo. Quiero decir, estoy tratando de mostrar las vacaciones antes de que comience la avalancha y los momentos relajados sean mínimos. Al principio no quería agregar el tema de la apuesta, pero lo sentí un elemento que fue muy importante en el Pokémanga de Ruby y Sapphire, por lo que omitirlo de forma tan descarada no creo que fuera bueno. Cambié los términos, pero sigue allí. Emilia tiene su primera experiencia con un entrenador. ¿Alguien esperaba algo diferente? Quiero decir, hay algunos entrenadores que salen de la nada en diversos juegos Pokémon, pero quise dejarle ese honor al cazabichos. Al final, creo que Emilia reaccionó como lo haría cualquier persona normal, que es repentinamente asediada por un desconocido al azar en medio de un bosque. Tenemos una referencia al libro de Alamut cuando se mencionaron las agujas trazadas. Me pregunto cuántos lo habrán captado.